Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Arte y Afrodescendencia en Hispanoamérica, organizado en el marco de las conmemoraciones en torno a los 200 años de la abolición de la esclavitud en Chile. La presente actividad busca dialogar acerca del modo en que las artes visuales han representado a las personas de origen africano en Hispanoamérica. Esta actividad se ha organizado en conjunto entre los grupos de estudio históricos Proyecto Afrocoquimbo y el Proyecto Fondar Miradas Analíticas acerca de una artesanía chilena, femenina y afromestiza, colección legado Álvaro Flaño, a cargo de Alejandra Fuentes. En esta oportunidad contamos con 4 presentaciones, la primera de ellas a cargo de Dina Camacho, licenciada en Historia por la Universidad de Chile, magíster en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad, doctoranda en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su línea de investigación se ha centrado en la historia colonial de Hispanoamérica y Chile, especialmente en la cultura material e indumentaria de la población indígena y africana. Actualmente forma parte de la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes y su presentación se titula Marcas de reconocimiento en el viaje pintoresco de Jean Debret, 1816-1831. En segundo lugar, tenemos la presentación de Jaime Cuevas, licenciado en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile, magíster en Historia del Arte por la Universidad Adolfo Ibáñez. Su línea de investigación se ha centrado en la historia del arte y los estudios visuales del siglo XIX en Chile, estudiando principalmente los modelos de representación y la construcción de imaginarios políticos ideológicos de sujetos subalternos. Actualmente forma parte del equipo de investigación del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y su presentación se titula Catastro y Visualidad de Afromestizos en Chile, la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. En tercer lugar tenemos a Alejandra Fuentes, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Patrimonio Cultural y doctora en Historia por la Universidad de los Andes de Chile. Su línea de investigación se ha centrado en la historia de los monasterios femeninos de Santiago y la esclavitud africana en Chile colonial, y actualmente lidera el proyecto Fondar Miradas Analíticas acerca de una artesanía chilena, femenina y afromestiza, colección legado Álvaro Flaño, a la cual nos referimos anteriormente. También forma parte de la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes y su presentación se titula Miniaturas policromadas de la colección Flaño. Finalmente tenemos la presentación de Luis Madrid y Montserrat Arre. Luis Madrid es licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, doctorando en Historia por la Universidad de Chile, es especialista en investigaciones sobre libres y esclavizados afrodescendientes del periodo tardo colonial e independentista en Chile, en temas de identidad, militarización, oficios, profesiones musicales, entre otros. Por otro lado, Montserrat es licenciada y magíster en Historia por la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura por la Universidad Austral de Chile y doctora en Estudios de Literatura y Cultura, especialidad Estudios Comparatistas por la Universidad Austral de Chile, junto con la Universidad de Lisboa. Ambos forman parte del grupo de estudios históricos Proyecto Afrocoquimbo, la historia después del olvido. Su presentación se titula Pedro Subercaseaux, mediador entre 3 siglos o una pincelada de la afrodescendencia en Chile. Cada presentación dispondrá de 15 minutos para su desarrollo. Finalizando la segunda y la cuarta exposición dispondremos de un espacio de preguntas para finalizar posteriormente con una discusión general. La moderación estará a cargo de Rafael González, miembro de Afrocoquimbo, al igual que quien les habla, Andrea Sanzana. Iniciamos entonces con la primera Muchas presentación. gracias, Andrea. Bueno, como bien mencionaba Andrea, esta presentación habla o versa, voy a poner el cronómetro para no, perdón. Esta presentación versa sobre un texto, un libro impreso, se llama Viaje pintoresco e histórico del Brasil, publicado por Jean-Baptiste Debret en Francia. En primer lugar, me gustaría mencionar o situar la situación de enunciación de este documento histórico en términos de su condición material, de sus condiciones de producción y de su condición editorial. Se trata, como mencioné, de una obra impresa publicada en Francia, más específicamente en la casa editora Thierry Frerès. Ella está conformada por 3 volúmenes publicados entre 1834 y 1839. Se trata, en sus condiciones materiales, como mencionaba, de un trabajo impreso de 250 acuarelas que están en un diálogo permanente con el texto que recoge las memorias de este artista.
En términos de su condición de producción, como mencionaba, se trata de un documento producido por un francés que debe ser analizado, o que más bien yo lo analizo más bien como un artista europeo inmigrante, a diferencia de otros artistas, digamos, viajeros y otros científicos que dejaron consignadas sus impresiones sobre América, pero que a diferencia, digamos, de ellos, Jan de Breth tuvo una larga estadía en el Brasil de inicios del siglo XIX, y por lo tanto su mirada también se sitúa dentro de un ejercicio prolongado de observación y de interpretación de la realidad del Brasil. Llega a el Río de Janeiro en 1816, comisionado por el rey Joao VI para integrar la misión artística francesa, más específicamente para fundar la Escuela Real de Ciencias, Artes y Oficios, desde la cual se va a consolidar como un artista, como un profesor y como un reproductor de el, digamos, arte neoclásico en el Brasil. Y además, entonces, esta obra, en términos de su situación de producción histórica, le toma el pulso a las transformaciones sociales que ocurren en América dentro del siglo XVIII al tránsito con el siglo XIX. No solamente en América, sino también en un contexto del sistema internacional, al dar cuenta o al situarse en el marco de las revoluciones de la independencia, que son inauguradas por la revuelta de Santo Domingo en 1791, los reacomodamientos de los fundamentos de la diferencia cultural, producto de todas estas transformaciones epistemológicas relacionadas con el surgimiento de un paradigma racionalista, y el proceso de biologización de la impureza. Y en términos también de su contexto, digamos, más específico de producción, tenemos una situación de Río de Janeiro para inicios del siglo XIX, para el contexto en el cual Debret se instala allí, digamos, como un epicentro del tráfico transatlántico, que se intensifica más específicamente desde 1808, y que para 1823 va a implicar que un 30% de la población de dicha ciudad es de origen o descendencia o ascendencia africana. Por otro lado, en términos de su condición editorial, este viaje pintoresco e histórico puede ser considerado o inscrito dentro del marco de la literatura de viajes como un género editorial que aparece justamente a inicios o a finales del siglo XVIII más específicamente, y que va a ser, digamos, destinado para un heterogéneo mercado de consumo, principalmente europeo. Es decir, no es una obra que esté pensada ni por ni para gente americana, ni para este contexto, sino más bien para dar cuenta de una, digamos, realidad que es ajena. La literatura de viajes también, en este sentido, va a dar cuenta en general de viajes de características científicas, geográficas o de historia natural. En este sentido, a mí me interesa revisar el trabajo de Debret más que todo como un ejercicio de instalar un discurso político con respecto al futuro de Brasil. Y en este sentido, también como literatura de viajes, implica unas nuevas maneras de representar los criterios de incorporación de las alteridades racializadas en el marco de un régimen liberal. También tiene que ver mucho también tiene que, perdón, que me están llamando. También tiene que ver esta literatura de viajes con o más bien tiene, disculpen porque me están llamando y es urgente. Ya. Em, Así como existe una dimensión asociada a la literatura de viajes, el viaje pintoresco de Jean Debret también se inscribe dentro de un marco general y mucho más amplio de la cultura gráfica moderna, dentro de la cual existen libros de trajes, atlas del mundo, mapas y también literatura de viajes, y también otra condición que va a ser que estos impresos y estas imágenes van a estar, digamos, de alguna manera movilizando recursos gráficos que van a escribir un doble lenguaje entre texto e imagen, como decía anteriormente. Algunos elementos también importantes antes de pasar, digamos, a explicar de qué se tratan estas imágenes del viaje pintoresco y cómo pueden dar cuenta de los marcadores. Eh, Primero tiene que ver con la consideración de que se trata de un documento etnográfico que está mediado por un artista, es decir, no representa una realidad exacta, sino que más bien es una manera de, digamos, de entender y de producir saberes sobre un otro, ¿no? Y en su dimensión estética, por lo tanto, emplea, como mencioné, dadas las condiciones de formación de Jean Debret, un lenguaje visual de las bellas artes, y fija un régimen visual del conocimiento
donde, digamos, los peinados, el trabajo y la ropa van a estar dando cuenta como de una construcción histórica de un otro. En este sentido, el objetivo de la presentación que traigo en este momento consiste en identificar un conjunto de marcadores que van a cubrir, transformar, revestir o modificar el cuerpo de las personas de origen o descendencia africana que están representadas en la obra de Debré. Y en este sentido también entonces sitúo el concepto de marcador como una categoría de análisis que no solamente la estoy trabajando aquí, sino que hace parte de mi investigación doctoral que busca de alguna manera o que indica la posibilidad de rastrear rasgos que son asignados a los sujetos y que están inscritos, como mencionaba, en el cuerpo y sus modificaciones. Por lo tanto, entonces, la pregunta que orienta esta presentación tiene que ver con el cómo estas marcas que fueron tradicionalmente vinculadas a criterios como el honor y señalan un lugar de estos sujetos en el entramado colonial, cómo se readaptan y se reconfiguran en el orden de una economía política de características liberales. La hipótesis entonces que quiero manejar es que el texto de Debret como un discurso o un programa político que busca situar al negro dentro de esta digamos, proyección civilizatoria, en primer lugar, informa y actualiza discursivamente sobre los fundamentos de la diferencia de los sujetos, que en general van a estar estabilizados mediante la noción de nación, algo que ocurre quizá de una manera muy incipiente o que no ocurre en la América hispana. Por otro lado, el trabajo de Debret y los marcadores que allí se pueden observar señalan un estatus social y laboral que está vinculado con un proyecto civilizatorio en el cual las marcas, digamos, de piel o el tono de la piel no necesariamente van a marcar el lugar de las personas en esa proyección, digamos, progresiva hacia el desarrollo civilizatorio. Y por último, en último lugar, una hipótesis que también tiene una tercera vía, donde me interesa, digamos, situar cómo en este trabajo de Debret conviven ciertos sistemas de clasificación, como mencionaba, que son funcionales, por un lado, a una diferenciación socioeconómica vinculada a la racionalidad productiva, pero por otro lado, también va a dar cuenta de procesos creativos y de procesos, digamos, de desarrollo de una imaginación creadora de los afrodescendientes o de los sujetos representados. Es decir, los marcadores en ese sentido no solamente estarían marcando una alteridad, sino que también pudiesen ser indicadores de modalidades de reconocimiento al interior de las mismas poblaciones afrodescendientes que habitaron el río en el siglo XVIII-XIX. Para situar esto ya en un contexto, digamos, más visual, me gustaría compartir la imagen o compartir mi pantalla para explicar más o menos la manera en la cual he organizado estas 200 litografías y los textos que la acompañan, ¿no? Para poder decir que efectivamente este trabajo de Debret responde a un discurso sobre el horizonte civilizatorio y su relación con la raza y el progreso en el Brasil colonial. La observación de las litografías permite trazar una línea progresiva que iría desde la condición mercantil de los sujetos, en las cuales en general estos son representados bajo, figuras que son desproporcionadas, expresiones faciales y posturas corporales ensimismadas y decaídas. Esta imagen corresponde a un primer momento, digamos, del desembarco que se produce en una famosa calle donde se vendían a las personas esclavizadas y en general los semblantes con los que son reproducidos tras el viaje transatlántico implican, digamos, una marca que enfatiza en esta condición, digamos, trágica, ¿no? De ese viaje, como lo representan, digamos, las imágenes que muestro aquí. Por otro lado, también dentro de esta clave de relación raza-progreso en el Brasil, Debret presenta una serie de imágenes que sitúan al negro en roles que son absolutamente productivos, porque para él todo se sitúa en el esclavo negro. Digamos, el desarrollo del Brasil se sitúa en el esclavo negro y por lo tanto va a ser representado en cada uno de los espacios productivos, ya sea la ciudad, el campo o el agro, y en este sentido se trata de imágenes
vigorosas, ¿no? De hombres proporcionados, de hombres fuertes, como lo representaría bien el neoclasicismo, pero con una diferencia que en este caso, digamos, el trabajo es el que daría la virtud de un cuerpo hermoso y no el cuerpo hermoso per se es el cual, el que entrega la virtud de los sujetos. Y por último, una condición asociada a la libertad que aparentemente no distanciaría o no diferiría mucho de las maneras en las cuales se reproducen a los sujetos esclavizados en las labores productivas. Pero no obstante, marca a partir de un pequeño indicador que es el color de la piel, cómo estos sujetos o más que todo, cómo estos sí, sujetos o mulatos semiafricanos se sitúan por encima de los negros, como diría Debret, por sus posibilidades naturales. En este sentido, el esclavizado es descrito como presa, estoy citando a Debret, como presa de su miserable condición, indolente, perezoso, semibruto, vanidoso y con apenas la inteligencia del presente. A diferencia de, digamos, las mulatas que son representadas como muy blancas, claras, bien vestidas, tiernas, activas, exuberantes e interesadas en su presentación personal, a diferencia incluso también de los esclavizados que siempre son cubiertos por sudor, es decir, una condición de higiene o de falta de ella, más bien, y relacionado con un proyecto, digamos, de civilización, o los cimarrones que son representados o descritos por Debret como sujetos cuya apariencia física causa terror en la multitud. Estas marcas corporales que aparecen en este primer momento fijan la condición productiva de los sujetos negros y, como decía, se relacionan de todas maneras con el discurso civilizatorio del progreso. Eh, por su parte, digamos, frente a estas, digamos, situación eh, o esta, sí, esta posicionamiento de las personas afro en el contexto de la ciudad del Río, dentro de una lógica productiva, también se señalan otro tipo de marcadores de reconocimiento que van a contribuir a señalar y a construir la diferencia de estos sujetos en este contexto. En primer lugar, como lo mencionaba en mi hipótesis, relacionado con la noción de nación, ¿no? Donde la misma nación asociada a marcadores inscritos en la piel, como las escarificaciones o los tatuajes, daban cuenta de valores o de condiciones emocionales, disciplinares de los sujetos a los cuales, digamos, pertenecían o a las naciones a las cuales pertenecían estos sujetos. Así, por ejemplo, el Mozambique Sertao, que es un negro de élite empleado en los depósitos aduaneros, es reconocible no solamente por causa de su labio superior y sus orejas perforadas, sino por su corte de pelo que simulaba una corona. En este caso, estamos hablando de este sujeto. En el caso de las mujeres, las negras monjolas, por ejemplo, son reconocidas como revoltosas, pero que comparten la coquetería, la alegría y la sensualidad de los congos, los rebolos y los benguelas. Estas marcas, digamos, asociadas a las escarificaciones o a la piel, también van a ser complementadas con otras, digamos, formas de situar a los sujetos a partir de nociones como, por ejemplo, el pelo. En este caso, digamos, es el trabajador que está situado en el suelo, el que tiene menos experiencia. Lo mismo que ocurriría en esta siguiente imagen, donde no solamente el sujeto que está representado, digamos, en la zona de abajo es el que tendría menos experiencia, sino que además aquel que tiene mayor jerarquía dentro del orden productivo está identificado con un corte de pelo tipo corona, como bien lo recordábamos aquí con respecto al negro desertado. Y estos marcadores en el fondo refuerzan y reproducen las nociones de diferenciación siempre en un marco del progreso y de la productividad. Finalmente, hay otra serie de marcadores en los que no me quiero detener mucho, pero que van situando nuevamente el ejercicio productivo de los sujetos asociados a labores naturalistas, del campo o de las ciudades, ¿no? En el caso de los sombreros, en el caso de los petos también, que va marcando no solamente la protección frente al calor, sino que van diversificando las funciones que cada uno de estos sujetos tienen en sus roles productivos. Los vestidos que van a dar cuenta de las formas en las cuales se exhiben las calidades de los propietarios de estos sujetos, digamos, si es un sujeto empobrecido, si es un sujeto con mayor prestancia. Y por último, los zapatos que representarían también un marcador
no solo de diferenciación de la esclavitud, sino de también progreso y construcción de una blanquitud asociada, digamos, a la adquisición de una condición más mulata, ¿no? Como en el caso de esta procesión, donde está presidida por una mujer mulata y atrás su séquito que, digamos, a medida que va aumentando su condición de servidumbre, va apareciendo descalza hasta llegar finalmente a esta última mujer que, según describe Debret, es una recién llegada del África y que no solamente representaba bajo esta imagen inferior y más desproporcionada, como veíamos al principio, sino que también se enfatiza su pie descalzo. Es solamente un pequeño repaso de algunos elementos y de marcadores que se pueden observar en el trabajo de Brett y me quedaría entonces con el tiempo que podamos tener en las preguntas para poder conversar y profundizar un poco más acerca de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dina. Ahora damos paso a la exposición de Jaime Cuevas. Muchas gracias, Andrea. Bueno, voy a compartir pantalla y lo primero quiero comenzar dar gracias por la invitación a Alejandra y a todos aquí por al proyecto Afro Coquimbo, que sin duda han hecho un trabajo un aporte importante y sostenido en estos estudios que, mira, yo soy súper poco perito con Zoom, pero mira, lo logré. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sin Ya, ningún problema. Sí, se ve eso. voy a comenzar. En el año 2016, durante mis estudios de magíster en Historia del Arte en la Universidad Adolfo Ibáñez, realicé la tesis titulada Modelos de representación, ausencia y presencia afromestiza en imágenes, Chile siglo XIX, que tuvo como propósito ser una primera reflexión sobre los modelos de representación visual de sujetos afrodescendientes durante el siglo XIX en el país. Para ello, centré la preocupación sobre los modos y maneras de figuración de sujetos subalternizados por medio de su inscripción visual como ejercicio de poder para un proyecto de nación. Este fue el primer pie forzado, realizar un ejercicio de lecturas de obras artísticas o de bellas artes en clave nacional, representaciones que devienen imágenes pedagógicas e ideológicas cuya función discursiva se inscribe en la elaboración de imaginarios y memorias nacionales en el incipiente Estado chileno. Una de las principales motivaciones que gatillaron para la realización de esta investigación fue el darme cuenta que durante mi formación en licenciatura y magíster en Historia del Arte no hubo ningún tipo de mención, acercamiento o reflexión histórica, teórica o estética al estudio de obras o artistas que fueran o tuvieran a personas afrodescendientes como protagonistas o participantes de sus representaciones, inclusive en aquellas obras y artistas locales ampliamente desconocidos. Nos mostraban diosas, dioses, seres mitológicos, momentos y pasajes bíblicos y cristianos, santos, héroes, batallas, vida y costumbres, todas ellas liderados principalmente por hombres occidentales con nombre e identidad propia. Hablábamos del canon de belleza y el arte, de las proporciones, sobre la tradición artística en la pintura y su correlato formal y narrativo en la iconografía, sobre la jerarquía de los géneros en las bellas artes o la conformación del gusto y su relación con la ideología y la clase. También hablábamos de las diversas cualidades de la cultura visual en la conformación y consolidación de imaginarios y de la memoria, de las artes visuales y el múltiple universo de problemas estéticos y teóricos, de ejercicios plásticos o sensoriales, o también de arte, política y fenómenos históricos y de las políticas de la imagen, a veces de mujeres artistas, de la representación de lo femenino o de lo indígena. Siempre me llamó la atención que a José Gil de Castro lo llamaran el mulato Gil, o que nada se dijera de la obra que nada se dijera de los militares negros en la pintura Batalla de Chacabuco de José Tomás Van Dorce, perteneciente al Museo Histórico Nacional. Revelador fue, en el marco de las charlas de socialización y lanzamiento del catálogo razonado de la obra de Gil de Castro, pintor de Libertadores del año 2015, mismo año en que inicié los estudios de magíster, darme cuenta que José Gil de Castro fue racializado como mulato en la historiografía del arte únicamente en Chile, fenómeno que no ocurrió ni en Perú ni en Argentina.
En la exhibición permanente del Museo Histórico Nacional se encuentra la obra Batalla de Chacabuco, realizada en 1863 por el pintor chileno José Tomás Van Dorce, de quien se sabe que participa en la exposición de pinturas organizada por la Sociedad de Instrucción Primaria de 1858 con las obras Interior de un coro de capuchinos y Batalla de Maipo. Esta última, una copia hecha a partir de una pintura de Juan Mauricio Rugendas. 5 años después de su participación en la exposición, Van Dorce decide representar una de las batallas por la independencia que más pervivieron en la memoria nacional, batalla ocurrida en 1817 y cuya obra retrata, o más bien reimagina, los movimientos bélicos durante la pelea. Una de las primeras cosas que que llamó mi atención, fue que el cuerpo miliciano fuese representado de modo genérico o como un tipo social. No se simula siquiera la individuación o diferencia entre uno y otro militar, algo que habitualmente siempre nos llama la atención desde la retratística, ¿cierto? En los géneros de las bellas artes. Em, no se simula la individualización y diferencia entre uno y otro militar en términos de identidad, identificación e independencia, sino que se manifiestan genéricamente como un estereotipo. La experiencia de lectura del cuadro de la conformación del sentido inscribe a la imagen en un tiempo proyectándolo hacia el futuro. Anuncia la derrota de los realistas que se presentan de forma caótica. La temporalidad y el desarrollo del cuadro, como supone la narración de una pintura de tema histórico o una pintura histórica, emergen como un dispositivo que permite dirigir pedagógicamente el uso social de la imagen en función de los discursos nacionalistas y heroicos republicanos. En términos concordantes, la batalla de Maipú de Juan Mauricio Rugenda, y que fue copiada por Van Dorce en 1858, recurrió a la misma solución visual. También en la vorágine de la batalla y en la zona centro-izquierda del cuadro, es posible distinguir a un militar afrodescendiente en la escena figurado en términos genéricos y estereotipados. En una línea similar a la de Van Dorce y de Rugenda se encuentra la obra O'Higgins en la batalla de Chacabuco, realizada por Manuel Tapia y perteneciente a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. En esta pintura, presumiblemente realizada durante la década de 1870, vemos cómo Tapia utiliza la misma estrategia compositiva ya mencionada, incorporando en cada uno de los extremos del cuadro a los bandos rivales y en el centro a los héroes nacionales. Nuevamente es posible reconocer la representación genérica al grupo de militares afrodescendientes que participan en la batalla, continuando la estrategia representacional como colectivo social más que como sujetos específicos. En un tono distinto, nos encontramos con la obra El juicio final, del siglo XVI y realizada por el artista holandés Cornelis de Vos, y que muestra una escena que corresponde a los pasajes escatológicos del cristianismo. Al interior del dinamismo y caos de la representación, en la parte superior se sitúan los seres celestiales precedidos por Jesucristo. En el centro, la nebulosa del movimiento de los cuerpos espirituales llevados o detenidos por ángeles, y en la parte inferior, aquellos que esperan ser enjuiciados. En este tercer momento, la separación de los cuerpos es notoria. Por una parte, aquellos condenados que descienden al territorio infernal por medio de la fuerza, formando así un óvalo a través del movimiento y los cuerpos apilados. Por el otro, se encuentran aquellos sujetos que han sido o serán salvados, hombres y mujeres, blancos y negros. En la base de la pirámide se encuentra el torso desnudo de un hombre joven cuya mirada se levanta y se encuentra con otro personaje que nos da la espalda. La presencia del sujeto negro al interior del cuadro deja entrever no solo la variedad de la humanidad en el mundo, sino que también señala que todos los individuos serán sujetos de juicio durante el final de los tiempos. En este sentido, el discurso pedagógico de la cristiandad se proyecta y difunde transversalmente. Es interesante mencionar, a propósito del estudio de obras de arte desde una perspectiva global y en relación a la propia tradición artística de Occidente, que Cornelis de Vos fue discípulo de Pedro Pablo Rubens, cuestión que se patentiza en el vínculo ineludible de esta obra del Museo Nacional de Bellas Artes con el Gran Juicio Final de Rubens, perteneciente a las colecciones de pintura del estado de Baviera en Alemania, que también sitúa en el vértice de la composición a una persona afrodescendiente.
En términos metodológicos, si consideramos a las imágenes, por no decir obras de arte, como nuestros objetos iniciales para la investigación, en nuestro caso el desafío inicial se presenta en la pesquisa y levantamiento material de un cuerpo de obras suficientes que nos permitan dilucidar y trazar el problema de investigación, vale decir, los modelos de representación de sujetos negros y afrodescendientes. En este sentido, si consideramos los acervos públicos y su acceso para los investigadores, las representaciones donde es posible identificar a sujetos afrodescendientes no son muy habituales de encontrar. Por ejemplo, el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, de un total de cerca de 6.000 piezas que componen su colección, han sido identificadas tan solo 22 obras, de las que en su conjunto equivalen a un 0,0037% de la colección, situación que confirma lo ya señalado. Por otro lado, esta misma situación de la obliteración generalizada o directamente de ausencia de sujetos afrodescendientes en la visualidad artística nacional nos permite situar a la imagen políticamente en función de aquello que no se dice, de lo que no se muestra, como una huella de los discursos hegemónicos y coloniales del periodo. El fenómeno de las colecciones y el coleccionismo se presenta como un asunto relevante. Como consecuencia de esta investigación, el año 2019, junto con Milenka Vidal Consiglieri, publicamos el libro Catastro y Visualidad de Afromestizos en Chile, colección del Museo Nacional de Bellas Artes, junto con el Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta investigación contempló la recopilación y el levantamiento reflexivo de un cuerpo de obra cuya inquietud inicial responde a la pregunta sobre la población afrodescendiente en el territorio nacional, y cómo ésta ha sido representada, imaginada y aprendida en el ámbito restringido de una colección marcada por una voluntad nacional de carácter público. En el contexto de la conformación de los estados modernos y nacionales en América y Europa desde el siglo XIX, los museos han sido valorados como lugares especialmente interesantes para los poderes fácticos, pues estos, en palabras del historiador Philip Bloom en su libro El coleccionista apasionado, nos dice que estos satisfacían las necesidades de una historia y una mitología nacionales, sobre todo porque las piezas expuestas podían organizarse una y otra vez para acomodarse a las ortodoxias dominantes. De esta manera, las colecciones destacan como dispositivos simbólicos capaces de potenciar discursos, sea por su exhibición pública o escritural, legitimar visiones y vehicular imaginarios en términos sociales y nacionales. En este sentido, tal como nos dice el historiador del arte Juan Manuel Martínez, toda colección se debe a una cuidadosa selección, cuyas motivaciones residen en visiones de mundo y evidentemente en gustos personales permeados por el medio social específico. Me atrevo a decir que las colecciones públicas no son representativas de la producción artística en Chile. Se constata rápidamente al intentar realizar una investigación monográfica, una exposición individual o un catálogo razonado de un artista, toda vez que la mayor cantidad de obras se encuentran en el ámbito privado. Sin embargo, algo que también ha mencionado la historiadora Javiera Carmona en este mismo contexto, la curaduría y las exposiciones artísticas han sido un espacio privilegiado para la puesta en escena de diversas lecturas, análisis o propuestas sobre asuntos artísticos visuales de negroafricanos y afrodescendientes en la representación, como objeto de investigación y como sujetos autodeterminados, restituciones de identidad, saldar omisiones históricas o, en definitiva, dar cuenta de inequidades, desigualdades y racismo estructural. Me gustaría destacar lo siguiente. En la década de 1960, los filántropos y coleccionistas Dominique Schlumberger de Menil y su esposo John inician el proyecto The Image of the Black in Western Art, idea que buscó coleccionar imágenes de personas de ascendencia africana en el arte occidental en el apogeo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos como un testimonio contra el racismo. En la actualidad, este proyecto existe en la forma de un archivo fotográfico inicialmente establecido en Austin por la Fundación Menil, pero que también se encuentra duplicada en el Institute for African and African American Research de la Universidad de Harvard y el Instituto Warburg de la Universidad de Londres, contando con más de 30.000 imágenes. El año 2011 se realiza la reedición de este proyecto agregando, además, 9 volúmenes ampliando el rango de reflexión.
Sintomático también es el proyecto curatorial desarrollado por Denise Murrell en el 2018 y 2019 llamado Posing Modernity, The Black Model for Manet and Matisse to Today, en The Wallace Art Gallery de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y bueno, yo no sé francés, pero lo voy a decir en español. La modelo negra de Jericho a Matisse en el Museo d'Orsay en París. Estas exposiciones exploraron los cambios en los modos de representación de lo negro como eje central para el desarrollo del arte moderno en el París del último cuarto del siglo XIX. El ámbito de las exposiciones abre un problema que a mi juicio es central para los museos de arte y que solo enunciaré: el registro y catalogación de sus colecciones. En la medida que la preocupación central de los museos de bellas artes o de arte contemporáneo se sitúan en obras y artistas, la manera en que se clasifican, organizan y valorizan obras, personas o representaciones se presenta como una labor fundamental para la investigación. Por ejemplo, si queremos saber cuántas mujeres artistas son parte de la colección del MNBA y de aquellas que están en la colección, cómo fue su ingreso, preguntas que pueden ser respondidas en la medida que el registro, inventario y catalogación den respuesta de manera detallada y sostenida a estas y otras inquietudes. En la actualidad, una de las preocupaciones, a mi juicio, debiera tender a determinar, por ejemplo, cuáles son los grados de representatividad o no de una colección que tiene implicancias nacionales, permitiendo a lo menos caracterizar ciertos ejes temáticos predominantes de las obras y el perfil de las y los artistas que terminan en términos raciales o de racializaciones desde una perspectiva biográfica y territorial. Todos desafíos que de alguna u otra manera más museos comienzan a cuestionar. Quiero finalizar con lo siguiente. En noviembre del año 2018 se inaugura la exposición De aquí a la modernidad, colección MNBA, curada por Gloria Cortés Aliaga, curaduría que buscó dilucidar los modos en que las escenas del arte comprenden, forman y trascienden imaginarios ligados a la constitución de lo moderno, o por el contrario, los fragmentan y apropian desde una mirada crítica. Una de las salas fue titulada Desplazamientos y omisiones, espacio que reunió un pequeño cuerpo de obra bajo la rotulación de lo no blanco, lo andino, afrodescendiente, mapuche del extremo austral, en el contexto del proceso de blanqueamiento y modernidad propio de fines del siglo XIX en Chile. Para el caso de los afrodescendientes, su presencia se habría constituido, a la luz de las obras de la colección, en un cuerpo negado que transita entre lo político de las castas y lo abyecto. Esclavitud y servicio fueron los modos que aparecen continuamente en las representaciones situados en la pobreza o lo exótico femenino. La crítica social y la discriminación aparecen enunciadas tardíamente en las prácticas artísticas con propuestas políticas contingentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Damos paso ahora a la primera ronda de preguntas que será moderada por Rafael. Muchas gracias, Andrea. Como dijo mi compañera, damos paso a las preguntas, así que pueden abrir sus micrófonos e iniciar. Dina, Yo, sí, yo mientras quisiera hacer una pregunta a Jaime, qué interesante, importante el trabajo que han hecho desde el Museo de Bellas Artes. Me gustaría colgarme de lo que estabas mencionando al final como simplemente enunciado en relación al registro, inventario y catalogación de las colecciones y cómo en el fondo eso da pistas o informa acerca de los contenidos, eso es un poco lo que pensaba, ¿no? Acerca de los contenidos de las mismas obras, ¿no? Algo que está pasando en la archivística contemporánea es esa misma pregunta de cómo podemos introducir, digamos, las nuevas preguntas de investigación en los fondos descriptivos de los archivos para que en el fondo los procesos de búsqueda no estén situados solamente en genealogías o en, digamos, descripciones alfabéticas de personajes o de personas. En este sentido, me gustaría preguntarte, en ese ejercicio de registro, catalogación, inventario de las colecciones del Museo de Bellas Artes, ¿cómo se puede o cómo han estado trabajando en el deslizamiento de estas nuevas preguntas con respecto a los sujetos racializados a la hora de registrar esas colecciones, ¿no? Si hay algún trabajo desarrollado, cómo lo están abordando, digamos, para llegar a un ejercicio como la curatoría que nos mostraste que se realizó recientemente.
Sí, bueno, partir diciendo que un poco el ejercicio ha sido al revés. Em, las curatorias, diría yo, que han abierto el camino un poco para cuestionar ciertos procesos del registro y catalogación de las obras de la colección. Que bueno, decir que la colección del museo son más de 6.000 piezas de todo tipo de obra, o sea, tenemos pintura chilena, extranjera, europea, grabado, litografía, fotografía, audiovisual, arte contemporáneo, que siempre es un problema para los procesos de catalogación. Y también ciertas, o sea, y la organización de la colección se sitúa bajo una lógica, o sea, situado del año 2017, que en realidad es cuando se reconceptualizó la colección en términos geográfico-identitario. O sea, por eso hablamos de pintura extranjera y pintura nacional, por ejemplo, pintura chilena, o sea, un poco está organizado en esas claves. Yo diría que a raíz de la experiencia en las propuestas curatoriales que se han realizado en el museo, principalmente de Gloria, de la colección, ¿cierto? Se ha podido ir desarticulando y complejizando y se están llevando, de hecho, a cabo una serie de proyectos que buscan justamente complejizar, más bien nutrir de capas diversas las obras. Entonces, por ejemplo, y cruzar también caminos. No sé, el museo desde el año 2000, por ejemplo, tiene un proyecto permanente que seguramente lo conocen, que es Artistas Visuales Chilenos, que tiene, de hecho, justamente un énfasis en estudios biográficos, ¿cierto? Desde el año 2017, en el que yo estoy incluido, estamos trabajando en un catálogo razonado de la obra de Maupassant y sus discípulos, que prontamente vamos a lanzar también en versión digital, en donde al ser un catálogo razonado, el interés también es monográfico, pero en obra, ¿cierto? En el cuerpo total de obra. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que hay una serie de trabajos, ¿cierto? Que se centran en términos monográficos o biográficos y territoriales, ¿cierto? Que se van entrecruzando, en donde las categorías que actualmente tenemos de clasificación y poder nutrir con capas han sido insuficientes. Entonces, por ejemplo, siempre el arte contemporáneo, por su complejidad, ¿cierto? Y su expansión que implica, ha sido de bastante ayuda, porque, por ejemplo, hay unas, no sé, para pensar temas por ejemplo, nombre social, nombres de nacimiento y género autopercibidos de artistas, ¿cierto? O tenemos artistas que en el tránsito de su vida, ¿cierto? Su identificación ha ido mutando, en donde también eso debe hacerse cargo, o artistas que, por ejemplo, se autodeterminan o se autodefinen como artistas mapuches, ¿cierto? Por decir. Pero también tenemos otros artistas que, de hecho, como Gil de Castro, que fue en realidad consignado en la historiografía en Chile como un artista mulato, independiente de que lo fuese, ¿cierto? Pero no sabemos que cómo él mismo se autodeterminaba. Entonces ahí ingresan dimensiones de los perfiles biográficos, por ejemplo, la forma en que tú puedes construir a nivel de capas de información de sujetos, ¿cierto? Que también está, o por otro lado, o sea, si yo tengo un artista que no sé si, o sea, sé que es afrodescendiente, pero que no se autodefine como tal, ¿de qué manera yo, desde mi actualidad, ¿cierto?, lo registro o en su perfil gráfico? O sea, son discusiones que no están cerradas, pero que en cierta medida nos ha permitido poder ir complejizando y hacernos cargo también, o sea, desde la complejidad que significa también la vida, o sea, no solo la obra como fenómeno histórico que se hace en un momento en particular, sino que también el fenómeno mismo de la vida de un artista, que siempre es mutable, o sea, en general la gente vive harto, y en ese tiempo pasan hartas cosas. Muchas gracias, Jaime. ¿Hay alguien que quiera hacer otra consulta? No. Bueno, yo tengo una consulta para Dina. Eh, me llamó la atención esto de que el trabajo entrega virtud al cuerpo hermoso. eh, y me retrotrae a ciertas descripciones de mineros en la zona de Coquimbo, que, que encontrábamos que el discurso era como muy homoerótico,
pero si lo vemos desde esta visión de que el trabajo hacia el cuerpo hermoso, quizás ya no, quizás ya haya otra lectura, ¿no? Eh, por, por ejemplo, unos relatos de Domeyko sobre unos mineros saliendo de la mina, que yo creo que para algún tipo de revista está. O sea, solo tienen que cambiar el nombre del autor. Eh, otra cosa que profundices, por ejemplo, en estos marcadores de diferencia, especialmente en los vestuarios, que fue la última parte que no alcanzaste a desarrollar completamente. Eso, dime. Gracias. Eh, sí, bueno, partir como un poco de la idea de que Debret, como en su formación clásica, reproduce en la representación, bueno, esto seguramente Jaime sabe mucho más del tema que yo por su formación, así que cualquier cosa me puedes también colaborar, ¿no? Pero en los modelos de virtud clásica hay una relación entre el cuerpo y la belleza, ¿no? El cuerpo es virtuoso per se, ¿no? Digamos en las representaciones clásicas de los cuerpos. Es bien interesante lo que ocurre, digamos, con las representaciones y, digamos, los modelos que utilizaba Jean Debret, porque sus modelos eran sujetos negros, esclavos y libres de Río de Janeiro, y las representaciones, claro, que él realiza de estos sujetos trabajando en la relación imagen-texto, lo que se observa y lo que se deduce efectivamente es que no es el cuerpo que es virtuoso en sí por ser hermoso, sino que es el proceso mediante el cual el trabajo y la inserción dentro del modelo laboral de la esclavitud o de la productividad, más bien que de la esclavitud, porque Debret no es que sea un sujeto que apoye el régimen de la esclavitud, antes lo denuncia, incluso a partir de estas mismas imágenes, ¿no? Una imagen de un negro recién desembarcado, flemático, decaído, digamos, sin ese vigor que se observa digamos, una vez superado ese primer momento traumático donde, digamos, el cuerpo se recupera y se hace hermoso porque trabaja, ¿no? Por lo tanto, entonces, el modelo de virtud que propone Debret o de hermosura, de progreso, porque en el fondo es esa línea progresiva, está marcado a partir de cómo ese cuerpo se introduce en el sistema productivo. Y ese cuerpo productivo es lo que genera la relación entre la virtud, que va a ser en el fondo la premisa o el axioma del liberalismo, ¿no? Del siglo XIX. Con respecto entonces a los marcadores, gracias por darme la oportunidad de poder desarrollarlo un poco más. Efectivamente, en el ejercicio de observación, digamos, de las marcas, de aquello que se reitera, tenemos dos tipos de marcadores, ¿no? Yo puedo identificar marcadores que están asociados al cuerpo, inscritos sobre el cuerpo, y marcadores que se ponen sobre el cuerpo. Y en este sentido hablamos de la indumentaria. Mi investigación utiliza, digamos, el régimen visual, las imágenes, la producción visual para poder, digamos, llegar, ¿no? a los marcadores de la indumentaria. Por tanto, lo que me interesa a mí del ejercicio de representación de Debret es poder ir identificando cómo aparecen la indumentaria, relacionándose entre contexto y sujetos. Y efectivamente, como mencionaba, digamos, hay una serie de tópicos o hay una serie de prendas, ¿no? que se reiteran, y en este caso, pues es una pequeña selección que incluye la noción de los sombreros, los petos o las formas de protección del cuerpo, los vestidos y los zapatos también como un marcador muy importante, que lo sabrán también quienes trabajen documentos coloniales de personas esclavizadas y libres, ¿no? Como hay ciertos objetos, cierta indumentaria que va informando sobre estos sujetos. En un primer nivel, uno puede decir que estos marcadores fijan la diferencia de los sujetos. Les mencionaba rápidamente que en el ejercicio que hace Debret se fija la diferencia a través de la indumentaria para hablar del contexto productivo en el cual el sujeto se inscribe. Por ejemplo, si es el espacio rural, hay ciertos indicadores, digamos, de sombreros que informan sobre el trabajo agrícola de los negros, o, por ejemplo, en este contexto de unos barberos en la ciudad. No obstante, estos marcadores que pueden marcar, valga la redundancia, el lugar productivo de los sujetos, que uno diría son marcadores de alteridad, también en una lectura contrapelo pueden estar incluso informando de ejercicios
de creatividad de los sujetos que son representados. Y eso lo dice el mismo Debret solamente para mencionar este caso de los barberos, ¿no? Porque al mismo tiempo que él describe que el oficio de barbería además es un oficio infame, en el contexto, digamos, del siglo XVIII, estos barberos aparecen obviamente con unas prendas súper raídas, ¿no? Pero aparece un objeto que es como un indicador, ¿no? Que es el sombrero. Debret explica que en Río de Janeiro, en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, hay una moda napoleónica militarizada, ¿no? Y explica que además estos, digamos, negros empobrecidos que se dedican a la barbería, en este caso la barbería, digamos, ambulante, no tienen una tienda pública, utilizan esta indumentaria para adornarla, ¿no? Entonces no es solamente el sombrero militar, sino que le adicionan elementos que van constituyendo como ejercicios de creatividad vestimentaria. No solamente en el caso de estos sombreros que muestro, sino incluso aquí, en el de los negros de la aduana, donde no solamente lo que dice Debret, se utilizan petos, ¿no? Que son estos elementos que aparecen aquí para protegerse del frío. Pero cuando tú observas la imagen, te das cuenta que no solamente informa sobre esa marca de alteridad del sujeto que está trabajando de sol a sol y por lo tanto hay que cubrirse de la insolación, sino que hay elementos que se van introduciendo que tienen que ver con el orden de la originalidad, con el orden del color, ¿no? Por ejemplo, en los mismos sombreros que aparecen aquí con adendas, ¿no? Como plumas, como con hojas, o en estos mismos penachos que cada uno tiende a ser distinto, ¿no? En este caso son muy similares, pero el sujeto de acá atrás lo diversifica introduciendo otro color u otro elemento. Entonces el ejercicio del observar los marcadores permite de alguna manera ver este doble ejercicio, ¿no? De convivencia, de que efectivamente hay elementos, hay marcas que enfatizan en el lugar de estos sujetos de alteridad, como por ejemplo esta negra empobrecida representada sin zapatos, ¿no? Y toda la imagen nos informa de aquel que no tiene zapato, no tiene una condición, digamos, honorífica, ¿no? Por decirlo en términos de lo colonial. Pero cuando tú le das una vuelta a contrapelo, empiezan a aparecer otros elementos que dinamizan esas retóricas, ¿no? Y que estarían en otro registro, ¿no? El registro de lo no colonial, el registro de lo que se comunica entre los mismos sujetos de una misma pertenencia identitaria, ¿no? Sea laboral, racial, etcétera. Eso por ahora. Muchas gracias, Dina. ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, entonces sigamos con este conversatorio. Ahora le toca el turno a Alejandra Fuentes, que nos va a hablar sobre miniaturas policromadas en la colección Flanio. Alejandra, tienes tus 15 minutos. Bueno, muchas gracias Rafael por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ya, bueno, primero quiero agradecer al proyecto Afrocoquimbo, agradecer a Montserrat, a Luis, a Andrea también y Rafael, obviamente, por haber acogido también este conversatorio en el marco de mi proyecto Fondar, y también agradecer a Dina y a Jaime por haber también aceptado la invitación y compartir sus interesantes investigaciones que para mi proyecto han sido ambas muy relevantes en términos de reflexiones, en términos teóricos, así que les agradezco ahí también su presentación. Lo que yo les quiero comentar hoy día es, déjenme poner ahí el cronómetro, lo que les quiero comentar hoy día es una breve reflexión en torno a una serie de miniaturas policromadas pertenecientes a una colección privada, que es la colección Flaño y hoy día de los hijos de Álvaro Flaño. Esta es una investigación, son reflexiones que se enmarcan dentro de un proyecto Fondar, como señaló Andrea al comienzo, del ámbito nacional de financiamiento, un Fondar de investigación, del año 2023, pero por supuesto que estoy atrasada, por lo tanto voy a tener que extenderlo hacia la primera mitad del 2024. Primero les quiero comentar brevemente de qué se trata el proyecto.
no estoy trabajando en soledad, sino que estoy trabajando con un equipo de investigación. Estoy trabajando con otra historiadora, con Alexandrine Delatey, con quien me tocó trabajar para el caso de la cerámica Clarisa, que de hecho fue desde esa investigación cuando yo tuve el primer acercamiento con las piezas que les voy a mostrar más adelante. Y también el equipo lo conforman dos historiadoras del arte, que es Constanza Cáceres y Tiare León. Por lo tanto, también las reflexiones que les voy a comentar hoy día, de alguna manera, también son reflexiones conjuntas. ¿Cuáles son los productos que tengo comprometidos a propósito de este proyecto? Primero, y porque me di de alguna manera cuenta que antes de trabajar con este conjunto pequeño de obras, tenía que también analizar de alguna manera más general diferentes tipos de obras artísticas que representan a personas afrodescendientes. Por lo tanto, un primer producto es la realización de un catastro digital de esas obras, que bueno, lo he estado realizando a través de un canal de una cuenta de Instagram, que la verdad es que también es una tarea que por supuesto probablemente va a superar el Fondar mismo, pero una tarea también colaborativa. Hay también otras personas que han contribuido a ese catastro digital, pero para poder decir también, bueno, qué es lo que tenemos, a propósito también de lo que comentaba Jaime. Un segundo producto o un segundo compromiso tiene que ver con una publicación que se va a centrar obviamente en la colección Flaño, pero que también va a ser de alguna manera vínculos con esas otras obras que hoy día se conservan en Chile. Y finalmente también una parte importante del proyecto tiene que ver con la socialización, no solo de los resultados finales, sino que también de las reflexiones. Por lo tanto, también hemos realizado diferentes instancias de difusión, y no solo instancias de difusión, sino que también de participación. Bueno, acá está lo que les comentaba, este canal de Instagram que se llama Afrovisual Chile, donde, bueno, yo lo que hago ahí es intentar también difundir a un público más amplio esas diferentes imágenes que podemos encontrar en colecciones chilenas que están en Chile, tanto en las colecciones públicas como en colecciones privadas. Instancias de diálogo y participación, he hecho ahí algunas instancias con algunos representantes de las comunidades afrodescendientes, porque también me importa mucho situar estas obras en un contexto actual y cómo también podemos hoy día utilizar estas obras a través de ejercicios de memoria, sobre todo también a través de la consulta, por ejemplo, de la ley de patrimonio, que también involucra a la población afrodescendiente. Entonces hemos hecho ahí algunas instancias muy particulares de diálogo, y de hecho también algunas de las reflexiones que han salido en esas instancias son las que también les comparto hoy día. Y algunas instancias de difusión, como también la que estamos hoy día, y también, bueno, por ejemplo, un conversatorio que realizamos el 8 de noviembre junto a la Red Chilena de Estudios Afrodescendientes, que pueden ahí también mirar en el canal de YouTube de esta red, y que la conversación ahí versó sobre justamente el patrimonio y la afrodescendencia o las comunidades afrodescendientes actuales en Chile. Entonces es un proyecto que tiene todas esas aristas. A propósito también de lo que señalaba Jaime, con este porcentaje muy mínimo dentro del Museo de Bellas Artes de obras que representan a sujetos afrodescendientes, este catastro preliminar que yo empecé a hacer y luego rápidamente me di cuenta que también era una tarea muy, muy amplia y un desafío importante. Lo que he estado haciendo es justamente un listado de dónde están esas obras para más o menos también cuantificar. Y ahí tengo hasta el momento un total de 139 piezas que cada vez van apareciendo más, por lo tanto es un catastro que se va a ir creciendo con el tiempo.
Y acá lo que me interesa es señalar que tenemos en su mayoría esculturas, tenemos pinturas, tenemos grabados, tenemos ilustraciones, pero la cerámica, que justamente tiene que ver con la colección Flaño, es solo un 9% de ese catastro que yo he ido haciendo. Por lo tanto, por lo mismo considero que es relevante esta colección que les estoy comentando. Y también es importante señalar, y ahí lo voy a explicar más adelante, que en general estas obras, estas más de 139 obras que llevo contabilizadas hasta el momento, en general el 73%, o sea, gran parte de la mayoría, provienen o están datadas en el siglo XX, y solo un 27% están datadas con anterioridad. Lo que también nos habla, ahí más adelante les voy a hablar un poco sobre ese contexto de producción. Entonces vamos ya a puntualizar con esta colección Flaño, o esta colección que yo le llamo Legado Álvaro Flaño. Hoy día, y vamos a partir con, de alguna manera, una breve historia de esa colección. Hoy día es una colección que pertenece a los herederos de Álvaro Flaño Amado, un filántropo, empresario muy reconocido por, en general, sus proyectos de restauración arquitectónica en Santiago, especialmente en la calle Lastarria. Y él fue formando una colección a lo largo de su vida, que hoy día está, él fallece en el 2017, y hoy día está, ¿no es cierto?, esa colección en manos de sus hijos. Por lo tanto, estamos hablando de una colección privada, y es una colección mucho mayor que las 6 piezas que les voy a comentar a continuación. Por la documentación que he podido recabar, algunas entrevistas también realizadas a familiares de todos estos coleccionistas, Álvaro Flaño compró esta colección, estas piezas que estamos ahí comentando, a la familia también de otro coleccionista relevante de la época, bueno, empresario, escritor, una persona también muy multifacética, que es Carlos Osandón Guzmán, que probablemente también lo conocen, y que él fallece en el 78, y lo que hace Flaño Amado es comprarle su colección que la familia vende por ahí una serie de problemáticas económicas. Y a su vez, Carlos Osandón había heredado la colección de, al parecer, un tío, todavía ahí me falta la línea, ahí el árbol genealógico completo, que es José Pedro Guzmán, y que este tío, al parecer, habría formado su colección a principios del siglo XX, entre 1910 y 1920, mediante compras de estas piezas que se vendían en las ferias navideñas de la Alameda a principios de siglo, a propósito también de esta época navideña, donde justamente vendían ahí sus piezas las hermanas Gutiérrez, que ahí les voy a comentar son las artífices que están detrás de estas obras de la colección Flaño. Entonces eso es más o menos la historia una breve historia de la colección que he podido ir documentando. Algunas características formales, y aquí ya estamos viendo algunas piezas. Se trata de una colección privada, también a propósito de lo que señalaba Jaime, de que todavía hay mucho también por hacer con respecto a estas colecciones, por lo tanto, que no las podemos ver, no las podemos conocer, la ciudadanía tampoco tiene acceso, justamente porque son colecciones privadas. Es una colección pequeña de 6 piezas, hasta el momento lo que yo he podido encontrar, que ahí tienen algunas imágenes, son miniaturas, es decir, ninguna mide más de 10 centímetros de alto, son de arcilla modelada, cosida, ¿no es cierto?, policromada también, y en algunos casos dorada. No son perfumadas, lo que es un dato relevante cuando uno vincula estas obras con la tradición de la cerámica perfumada de las monjas, y todas las piezas son representaciones de mujeres afrodescendientes. Con respecto al contexto de producción, estas obras han sido, yo las he datado, bueno, ahí el equipo de investigación, entre fines del siglo XIX y principios del XX, que es un contexto que estamos hablando del centenario, un contexto donde se está pensando la identidad nacional, también es un camino, ¿no es cierto?, estamos ahí en camino hacia la modernización, hacia el progreso,
Es una época también donde aparece las políticas, o continúan las políticas de blanqueamiento del siglo XIX asociadas a la noción de raza. Aparece, por ejemplo, la obra de Nicolás Palacio, y ahí Montserrat sabe, ¿no es cierto?, mucho mejor que yo, esta obra Raza Chilena de 1904, pero también es una época donde se difunden y se desarrollan de un modo también bien particular lo que son las artes populares o tradicionales, en el marco también de una construcción de una cultura que se concibe o se intenta distanciar de la historia europea, y se intenta también formar ahí una construcción de una cultura latinoamericana. Es también una época donde se empiezan a formar estas colecciones, tanto privadas como la Flaño, como la colección Flaño, o también institucionales. Se forma, por ejemplo, la colección del Museo de Arte Popular Americano dentro de la Universidad de Chile, donde hay unas piezas similares a las que posee la colección Flaño. Y también se forma, por ejemplo, la colección de artes populares y artesanías del Museo Histórico Nacional. Y a nivel también más macro, es una época que, bueno, no me puedo detener en eso por el tiempo, pero donde se difunde también y tiene relevancia este llamado arte negro en términos globales, y donde se insertan, por ejemplo, las esculturas africanas de Vicente Huidobro. Con respecto a la autoría, son obras elaboradas por las llamadas hermanas Gutiérrez, Margarita, Zoila y Sara, y son, que ellos, bueno, son muy famosas dentro de lo que son las artes populares de la ciudad de Santiago, y ellas habían aprendido el oficio con una antigua sirviente, justamente de las monjas clarisas, identificada como Antonina de Calderón. No se sabe el apellido, sino que se sabe el apellido ahí del marido. Una viuda que trabajaba, ¿no es cierto?, en el monasterio de las Clarisas, que estaba en ese momento donde hoy día está la Biblioteca Nacional, y por lo tanto son obras que de alguna manera recogen esa tradición, pero es una tradición, por supuesto, también reformulada desde la perspectiva de estas mujeres artesanas que están vendiendo estas piezas en las ferias de Navidad de la Alameda. Y que se distinguen, si bien toman el tamaño, la miniatura, toman las policromías, se distinguen también de las obras de propias de las monjas, que son las que tenemos ahí en la imagen, por también introducir referentes iconográficos que son propios de la tradición popular, como animales, personajes o escenas costumbristas. Entonces la verdad es que es una artesanía, como me señaló ahí Marco Llerena en algún momento en una conversación, es una artesanía que retrata lo que ve en la ciudad. Y eso es importante cuando ahí les comento algunas preguntas que tengo todavía en mi cabeza al respecto de la autoría. Y se desconoce la verdad si estas mujeres, Margarita, Zoila y Sara, tenían ascendencia africana, pero si pensamos en que la presencia de africanos libres y esclavos en los conventos de monjas estaba muy documentado, es algo que también me ha tocado trabajar. No sería extraño que estas propias mujeres, estas propias hermanas Gutiérrez, hayan tenido algún tipo de ascendencia también de ese tipo. Esa es una de las piezas que a mi juicio es la más antigua de las 6, es la pieza que también más se acerca a las piezas de las monjas. De hecho, tiene incluso, si ustedes se fijan, tiene las aplicaciones doradas que tienen las piezas de las monjas, tienen las aplicaciones también, las decoraciones fitomorfas que tienen las monjas, y también tienen incluso ahí unas miniaturas, muy miniaturas, que no miden más de algunos milímetros, que nos habla también de esa conexión con esas piezas propias de las monjas. Y con respecto a la iconografía y visualidad, muy rápidamente, he pensado también bastante en cuáles pudieron haber sido las fuentes visuales de estas obras, y ahí me parece que si bien hay muchas obras que circulan, sobre todo pinturas, grabados, algunas de las piezas, ¿no es cierto?, comentadas por Jaime, a mí me parece que en términos de escultura, tengo la impresión de que las imágenes del rey mago Baltasar pudieron ser las que más influyeron, y ahí les puse una imagen que no es una obra que está a la derecha con este fondo azul, que no es una obra chilena, pero que
nos hace también vincular estas obras con las piezas de Flaño. Hay también los marcadores visuales que comentaba, ¿no es cierto? Dina, está el color de piel, está el pelo rizado, están los labios de color rojo, están los instrumentos musicales, está la maternidad, pero también hay ciertos elementos que las distinguen, hay vestimenta, que ahí se las voy a mostrar, hay rasgos en el pelo, hay rasgos faciales, si ustedes se fijan no tienen rasgos faciales como otras obras de la época que sí tienen marcado el grosor de los labios, por ejemplo, de la nariz. Y dos preguntas que por supuesto me inquietan bastante son, bueno, son representaciones de estas sirvientas domésticas de las monjas con ascendencia africana, o también incluso pueden haber sido una autorrepresentación de las mismas artesanas. Y finalmente, bueno, mostrarles algunas imágenes. Estas son dos que son muy similares, fíjense en los trajes, en la vestimenta con botones, en las aplicaciones en dorado, en las vestimentas con cuello, fíjense en el rostro, son muy similares. Estas otras dos que son similares porque tienen este instrumento que es la guitarra, pero tienen, ¿no es cierto?, este modelo también más acampanado que es diferente a las otras dos. Y finalmente tenemos una imagen de al parecer una niña afrodescendiente que tiene un pájaro en la mano y que es el único, a propósito de los zapatos, es la única que tiene, que se le alcanzan a ver las extremidades inferiores, por lo tanto se le ven los zapatos, a diferencia de las otras obras. Y bueno, dejo hasta acá en razón del tiempo. Ahí les coloqué también el canal, ¿no es cierto?, de Instagram, donde yo estoy subiendo estas imágenes, y también el correo por si alguien, ¿no es cierto?, que pueda ver este video, también pueda ahí escribirme y señalarme también sus reflexiones o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Alejandra. gracias. Muchas gracias, Alejandra. Nos vamos con la última presentación de Luis Madrid y Montserrat Arre, titulada Pedro Subercaseaux, mediador entre tres siglos o una pincelada de la afrodescendencia en Chile. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, perfecto. ok. Eh, voy a compartir para... Ok, pueden ver, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Ujú. Sí, se ve bien. ¿O no? ¿Sí? Es que... Ahí sí. Ok. Em, muy interesante lo que acabamos de escuchar. Em, eh, hay todo un tema respecto de las representaciones que, que no necesariamente es parte del trabajo que hemos hecho eh, en Afro Coquimbo, o personalmente yo, en mi labor de historiador, pero de repente las coincidencias nos llevan a pensar en esto, ¿no? Y como buenos historiadores, espero, hacemos esta vinculación histórica muchas veces cuando nos encontramos con cosas como esta. Tuve la oportunidad de hacer una charla en el Museo del Carmen de Maipú a unos niños, una experiencia muy bonita en dos ocasiones. Eh, y me encuentro ahí con, bueno, un museo colonial que está en Maipú, y me encuentro con un mural muy grande que es de Pedro Subercaseaux. Pedro Subercaseaux, pintor, fraile, hombre perteneciente a la élite eh, colonial y decimonónica del siglo XX, su familia colonial. Eh, y un expositor conocido también como el pintor de la historia de Chile, pintor de la independencia. Creo que se queda corto al hablar de la independencia, eh, porque es lo primero que vi, ¿no? Es este cuadro que están viendo acá, eh, que es un cuadro que retrata la jura de la independencia, que después lo vamos a ver con mayor detenimiento. Pero este mural también habla el mural que vi yo en el Museo del Carmen, es parte del proceso de independencia, principalmente de la batalla de Maipú, donde, al igual que en varios de sus cuadros, la presencia afrodescendiente está presente, ¿no?
Entonces eso nos lleva a pensar, tanto a Montserrat como a mí, sobre este rol de Subercaseaux y el tema afrodescendiente en, en sus pinturas. Montserrat trabajó el tema de Coquimbo, niños esclavizados, y también a esclavistas, ¿no? Con el paso hemos captado un poco más de qué se trata todo esto, cuáles son estas líneas genealógicas. Y claro, la familia Subercaseaux también viene de allá, cosa que no es menor el detalle, puesto que, tal como lo hemos dicho varias veces, Coquimbo es un lugar con una alta densidad de africanos y afrodescendientes. Eh, y bueno, y Montserrat escribió un artículo, una nota en un dossier que hicimos para la Universidad de Chile, eh, em, donde habla también de esta relación de Subercaseaux como un mediador, tomando este concepto de Kuczynski, eh, que nosotros lo adecuamos también y ha sido adecuado también por historiadores argentinas respecto a sujetos que median eh, entre clases, entre sujetos, y nosotros lo pensamos y Montserrat lo declaró como un mediador en siglos, ¿no? Eh, Puesto que no tan solo vive 2 siglos, perdón, vive entre 2 siglos, no era tan viejo en realidad, sino que lo que hace es generar una historia de Chile con presencia afrodescendiente, distinto a lo que hacen muchos pintores, muchos retratistas del periodo. Como bien sabemos, el único retrato de un afrodescendiente que realmente existió en Chile es de José Romero, un militar, miliciano primero y militar después, siglo XIX. Pero después tenemos un par de representaciones, principalmente del espacio militar, ¿no? Cosa que nos lleva a hablar también de un concepto interesante, que es la figura de este negro autorizado, ¿no? Que habla Magdalena Candioti respecto a la historia, de los que merecen estar en la historia y también son representados. Pero bueno, para hablar directamente de Subercaseaux, tenemos esta línea genealógica que también ha sido construida por los trabajos de Montserrat. Eh, Tenemos a Francisco Pascal, eh, que venía de Francia, tiene su segunda mujer, Manuela Mercado, se instalan en Copiapó, y posteriormente generan toda esta descendencia, ¿no? De la cual nace Pedro Subercaseaux y otros tantos, ¿no? Ramón Subercaseaux, su padre, también era pintor, eh, una serie de motivos de paisaje, ¿no? En Chile, pero Subercaseaux, y sacando también lo que Subercaseaux mismo declara en sus memorias, tiene un alto sentido respecto de la historia de Chile. Y esto también nos lleva a pensar no necesariamente en lo que representó, en lo que pintó, sino que en algo un poco más profundo, que muchas veces no resulta tan claro o no resulta tan claro en los historiadores de desde qué punto o desde qué perspectiva generar una historia. Tenemos toda esta historia social, esta nueva historia, ¿no? Que se preocupa de otros sujetos distintos a los que se habían preocupado otros historiadores. Y la intención definitiva de estudiar a Subercaseaux no es necesariamente volver atrás y volver a estudiar la élite, sino que preguntarse de forma crítica, ¿no? ¿Cuáles son estas perspectivas de la élite? ¿Qué piensa la élite? Un trabajo interesante también es lo que hace Montserrat con Iris, por ejemplo. Algo se puede desprender de ahí, de cómo también eh, la élite piensa y se siente también parte o dueña de todo este proceso que llamamos historia de Chile. Entonces, bueno, entrego en definitiva muchas más preguntas que respuestas en esto, porque esto es un trabajo que evidentemente tiene que ser mucho más elaborado, en términos también de buscar otras cosas que Subercaseaux haya realizado, ¿no? Em, Estos son los apellidos, algunos de los apellidos que encontramos en la zona de Coquimbo, ¿no? Subercaseaux, Vicuña, Marín, del Solar, Cortés, Monroy, Godoy, que pertenecen a esclavistas, pero también a esclavizados. Entonces,
Cuando pensamos en Subercaseaux y pensamos en sus antecesores, su familia, ¿no? Como esclavistas, eh, la primera relación que tenemos es, bueno, Subercaseaux en sus pinturas, en sus representaciones, tiene una directa relación con el pasado esclavista que haya tenido o que tuvo directamente, está documentado eso, su familia. Sí, pero hay tantos otros más que tuvieron esa representación. Hay tantos otros más que tuvieron esa cercanía, posiblemente, de sus abuelos o de padres, incluso, que albergaron, que sostuvieron o que defendieron también la esclavitud. Estamos hablando también de sujetos que escriben historia, esta historia oficial del siglo XIX. Y sin embargo, no tiene este mismo comportamiento en la representación. ¿Ok? Por lo tanto, esa idea, más que dejarla fuera, digo que merece examinarse mucho más. Entonces, hay tantos otros que tienen esta relación esclavista en su pasado, ¿no? Que no hacen lo que Subercaseaux está haciendo, ¿no? Que es, simplemente me quedo acá con representar, ¿no? Representar a sujetos esclavizados en el mundo colonial y en el periodo de independencia, ¿no? Elemento que también es fundamental porque el periodo de independencia para el siglo XIX se conoce con una ausencia casi total del tema afrodescendiente. Subercaseaux no tan solo retrata el tema de la independencia e invita a los afrodescendientes a participar en él, eh, sino que también va hacia atrás, ¿no? Va al periodo de independencia, perdón, al periodo colonial. Algunas de las estadísticas que conocemos también, gracias al trabajo de Montserrat, es esta alta tasa, ¿no? Esta alta densidad de sujetos afrodescendientes o africanos también en el corregimiento de Coquimbo. Eh, Barraza, como pueden ver ahí, tiene un alto porcentaje. Barraza pasa a ser un lugar ya no principal para el siglo XIX, eh, con la Fundación de Ovalle, por ejemplo. Pero Barraza era un lugar que ahora también hemos conocido un poco más, donde hay una memoria también afrodescendiente. No sé si una memoria identitaria, pero sí hay una memoria a partir de la cual se expone la presencia de africanos y afrodescendientes o de esclavizados en la actualidad en Barraza. Por lo tanto, todas las personas que pasaban hacia La Serena cruzaban Barraza. Entonces, no es raro que un lugar con alta densidad de esclavizados, de afrodescendientes libres, como era todo el corregimiento de Coquimbo, y en estos puntuales lugares, de estas pequeñas ciudades, eh, haya tenido este contacto y después haberlo traspasado a sus descendientes, ¿no? Pero eso tiene que ver con la idea anterior que este cuadro estadístico. En parte de las memorias de Subercaseaux, él menciona este interés por cosas militares o por la historia de Chile, ¿no? Él habla de la conquista y la independencia como elementos fundamentales en su espacio de retrato, ¿no? Eh, Hay una especialidad en historiadores, en escritores, sobre temas de independencia o temas de conquista. En definitiva, cuando hablo de retratistas o de personas que leen esos textos, es decir, el texto de la conquista, todo lo que entrama a la conquista o a la independencia, o el periodo colonial en definitiva, eh, muchas veces es bastante similar a lo que se conoció, posteriormente se sigue conociendo muchas veces en esta historia oficial, la historia oficial escolar y también universitaria. Una historia más bien de conflicto entre dos tipos de personas, indígenas y españoles, y posteriormente un mundo criollo, ¿no? Con una ausencia notable del mundo africano en términos de especificidad, ¿no? Si bien hay una mención, pero esa mención siempre es menor o una mención que tiene que ver con una minimización. Elementos directos son los que hablaba Barro Arana, por ejemplo, o Vicuña Maquena, cuando Vicuña Maquena instala la idea escrita, puntualmente, de que los negros murieron en la independencia, ¿no? Elemento bastante similar a lo que ocurre también con la historia argentina del siglo XIX y también del siglo XX.
¿Y qué queda? Se traspasa eso, trasvasija hacia el siglo XX. Esto es parte también de lo que Subercaseaux genera. Eh, Retrata en esta serie de relatos eh, de Lucía Pinto de Vergara, en este texto que se llama La mulata Manuela, donde, bueno, él no tiene autoría, pero él sí retrata esto, él le da visualidad a ese texto eh, y participa. Y ahí empezamos a buscar estas conexiones. ¿Por qué él participa en esto? Simplemente por ser un retratista, tal como muchos otros, pero participa siendo uno de los sujetos que más ha retratado el tema afrodescendiente en Chile. Entonces, es posible pensar directamente que este tema le interesa. Y cuando pensamos que este tema le interesa, nos preguntamos, ¿no? ¿Este tema le interesa a un sujeto o a una parte de la élite? Um, y ahí también pensamos en un concepto muy interesante que es esta memoria, la memoria oficial o la memoria de la élite. ¿Cuál es la memoria de la élite versus la memoria de otros sujetos que no son de la élite? Cuando hablo de la élite, intento definirla como eh, un grupo de personas que tienen a su haber el dominio político, económico y social, y también cultural, eh, de un espacio determinado, de un tiempo determinado, ¿no? Que muchas veces se traspasa a otros siglos. Eh, Sin embargo, hay otro tipo de personas, otro tipo de grupos de personas que no son de la élite, sin embargo, también tienen cierto dominio, cierta injerencia en esos espacios, ¿no? Eh, Varios de estos sujetos también pertenecen, algunos, a espacios que antes eran denominados de castas. Por lo tanto, es posible, y ha sido documentado también, de que mucha de esta élite que se configura a principios del siglo XVIII, o bien incluso de antes, em, toma contacto con esta nueva élite que emerge, que insisto, no tiene mayor protagonismo en todos estos espacios, pero sí tiene alguna injerencia, y se vinculan biológicamente, socialmente también. Bueno, y hay una serie de retratos, como estoy hablando, em, y este es uno de los más interesantes, en definitiva, em, que creo yo que hace o genera, en definitiva, una muestra local de lo que para muchos en el siglo XX, principalmente en el siglo XX, pasa a ser algo muy extraño o muy extranjero, ¿no? Que este relato que Subercaseaux grafica, eh, y esta imagen es fundamental, ¿no? Donde una mujer esclavizada está cruzando la cordillera. Relatos posteriores o incluso imágenes posteriores nos hablan del mundo caribeño, del mar, de puertos, pero esto ya tiene que ver mucho más con la identidad, ¿no? Del espacio en el cual nos encontramos. Estos son otros cuadros que también dibujos que sobre el caso genera. Y aquí pasamos también, uno más, aquí pasamos a esta figura, que es la que mencionaba yo, ¿no? Principalmente en el tema de la independencia. Inclusiones sociales o la figura del negro autorizado, que es en definitiva también lo que algunos historiadores mencionan, eh, donde hacen presencia del afrodescendiente en la independencia. Aquí podemos ver el cuadro que les mostraba, ¿no? De la independencia, pero el detalle de su caso es la banda del número 8, que no es protagonista en el cuadro, pero sí está presente, ¿no? Y claro, y con esta idea también de su caso de esta mirada hacia quien retrata, ¿no? Eh, Este es un cuadro que está en Argentina, eh, uno de los cuadros que inaugura también el Museo de Arte en Argentina, o el Museo del Cabildo, si no me equivoco, eh, y también con un sujeto afrodescendiente mirando, ¿no? Un miliciano o militar directamente, ¿no? Y este es el mural del Museo del Carmen, donde dentro de toda la parafernalia patriótica de próceres y banderas, hay un sujeto afrodescendiente también presente en esta historia, donde muchas veces en la historia escrita no lo estaba. Y este cuadro que me pareció fantástico es un cuadro sobre la representación del baile antiguo en la colonia, ¿no? De 1917,
donde sí, podemos ver lo que usualmente se retrata, ¿no? Lo que usualmente se nos comenta, lo que usualmente se habla respecto de la colonia. Pero también hay presencia de una mulatilla en este caso, ¿no? Que es ella, que también está mirando al cuadro. Entonces, dentro de toda esta figuración o todo este imaginario, quiero rescatar eso, ¿no? De interesante pensar en cómo se nutre la élite o algunos sujetos de la élite en estos espacios de representación. ¿Son memorias o también son sujetos que eh, no encuentran un elemento disruptivo el hablar de esta presencia africana y afrodescendiente en Chile, ¿no? Y Subercaseaux creo que merece un estudio eh, mucho más profundo y a partir de ahí, ¿no? Conocer un poco más sobre otras representaciones, tal como lo que nos estaba comentando Alejandro. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas, así que pueden abrir sus micrófonos y indicar a quién le preguntan, a Alejandra o a Luis. Rafael, Dime. no, yo quise hacerle un comentario a Luis. Ujú. Estaba pensando en dos cosas, o sea, por una parte, la obra, este conjunto de obras que hizo Pedro Subercaseaux de ¿cómo se llama? Escenas de la colonia, ¿cierto? Que es parte de la última imagen que mostraste de esta fiesta. Hay varias obras, en el Museo de Arte tenemos dos obras de esa escena. Em, pero a mí me ha tocado ver un par en colecciones privadas y hay muchas obras en colecciones privadas, en galeristas, bueno, en casas de personas particulares, y que hasta donde yo sé, em, desde que se exhibieron a mediados, creo que 1915, no se han vuelto a reunir ese conjunto de obras. Entonces, creo que, claro, es como una tarea pendiente, pero creo que sería súper estimulante eh, eh, ver el conjunto de obras, ¿cierto? Como del trabajo sobre Picasso en esa línea y sobre todo como en relación a su pensamiento de la colonia. Y sobre lo mismo también, un poco ya más tardío, no sé si lo conocen, pero hay un mural en el colegio, en un colegio en San Miguel, en la ciudad del Niño, que bueno, que hay un colegio que se estaba, está cerrado ahora, pero para poder ser, no, no, miento, creo que ya es monumento nacional. Y bueno, y en ese colegio hay cuatro o cinco pinturas murales que están asociadas a todo el movimiento muralista, ¿cierto? A propósito de Siqueiros, Diego Rivera, de la década del 40, y puntualmente hay un mural, y no recuerdo el artista en este momento, que es de la escena de Fresia y Cupolicán, ¿cierto? Donde están una serie de españoles, qué sé yo, y también de forma muy, así como el gesto que tiene Subercaseaux con este niño en este cuadro en Argentina, eh, está oculto. Detrás de los militares también una persona negra, que seguramente hace este guiño del viaje, ¿cierto? Desde el norte hacia el sur, digo, en el siglo XV. Entonces, nada, pienso que lo menciono porque es interesante pensar también a la luz de este tipo de obra, eh, claro, a la historia, como en un sujeto como Subercaseaux, como con cierta denominación de origen, por decirlo de alguna forma, pero también con otros tipos de pensamientos vinculados al tema de la idea de lo mestizo y del movimiento indígena, que claro, habitualmente uno lo estudia más en Perú, pero que en Chile también tiene sus ecos, ¿cierto? Bueno, yo también siguiendo sobre la idea de Subercaseaux, eh, me gustaría también comentar que quizás parte de estas posibles memorias que tenga Subercaseaux sobre una presencia afro importante vengan de parte de la familia Urmeneta. Los Urmeneta no fueron precisamente esclavistas, sino que más bien vivieron bastante en pobreza hasta que encontraron las minas de Tamaya.
y precisamente en Tamaya, cerca de un centro también muy prolífico de afrodescendientes. Eh, Así que quizás venga también, de hecho el Galleguillo nos cuenta sobre afrodescendientes en Tamaya hasta bien entrado el siglo XIX. Así que muy posiblemente también vengan de por ahí, ¿no? No solo de la parte de Subercaseaux de la familia. Sí, yo me imagino que por eso yo no quería darle exclusividad al tema de la memoria, porque tal como Subercaseaux y la documentación que tiene Montserrat, eh, mis abuelos, ¿no? Tenían esclavizados. Entonces, él habla en sus memorias de que él se sentaba con su abuelo y su abuelo le comentaba cosas de la historia. Y posiblemente, tal como puede ocurrir, eh, la familia te cuenta, bueno, contaba eso, pero también contaba que su abuelo era muy respetado y le daba también el carácter de un muy buen patrón, que era muy apreciado por cómo era su abuelo con los inquilinos. Entonces, estas memorias no necesariamente son las que niegan una situación que después pasa a ser negativa en la independencia, perdón, en la república, que es el sujeto esclavista, ¿no? Muchas veces mal mirado por patriotas, dentro de ellos también muchos eran esclavistas, O'Higgins, por ejemplo, eh, sino que es una posición normalizada, es decir, era normal tener esclavos para muchos de ellos, y cuando llega el proceso de abolición, bueno, se acabó y listo. Pero relatar eso a partir de simplemente una memoria que haya tenido mi familia, eh, no lo quiero dejar como exclusividad, puesto que hay muchos que también tenían lo mismo y no lo hicieron. Entonces, yo me iría por otra parte, por el tema de la memoria, sino que, porque pueden ser varias alternativas. Una de ellas es lo pintoresco que resulta el tema afro, eh, para Subercaseaux en el relato de historia de Chile. En segundo lugar, eh, Subercaseaux era un sujeto de mundo, un sujeto que conocía varias partes del mundo, conocía muchas cosas. Y lo otro es también que Subercaseaux es un hombre de su época. En sus memorias también contaba que en Francia él ve a un grupo de negros cantando, básicamente en una suerte de museo, casi como en jaula, eh, y alguien les pregunta quiénes son estos. Alguien le escucha hablar sobre alguien que pregunta quiénes son estos. Y alguien dice, vienen de Chile. Y él dice, bueno, él tiene una expresión ahí que dice, qué horror que no hayan confundido con eso. Es decir, él despeja esa imagen de lo negro de Chile tal como muchos otros, ¿no? No obstante, no tiene problema en retratar a estos sujetos en la historia de Chile, hacerlos parte, ¿no? Y también en el tema de independencia, pero también en el tema anterior. Y siempre como esclavizado, ¿no? Eh, pero me parece también más interesante el tema de cómo él se une a este retrato que hace Díaz Garcés, ¿no? Eh, de mencionar, de hablar, de traer nuevamente, después de casi un siglo de silencio, por ejemplo, del tema esclavista en Chile, y hacerlo local, ¿no? O sea, esto también es Chile, esto no es necesariamente Palmeras y Cuba o Estados Unidos, algo que también es bastante notorio en algunas publicaciones, principalmente de prensa, sobre lo negro. También estaba hablando del tiempo sobre lo negro respecto al Perú. Perú es lo negro, ¿ok? Cuando se quiere ofender, Perú es lo negro. Bolivia es lo indio. En cambio, sobre el caso lo retrata. Entonces, sí, hay un tema de memoria que no descarto, pero tampoco tengo mucha comprobación, o tampoco creo que podamos llegar mucho a la comprobación de eh, qué tanto, qué tanto le traspasaron esa memoria, y sobre el caso tampoco escribió muchas otras cosas respecto a eso, ¿no? Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Dina. Yo quería preguntarle bueno, dos cosas que me parecieron bien relevantes del proyecto que Alejandra está presentándonos. En primer lugar, bueno, tiene que ver
lo tocó un poco Luis, pero tiene que ver con los ejercicios de memoria que estuvieron revisando o estuvieron tratando, digamos, de ejecutar en el proyecto y pensaba cómo se podría pensaba cómo se podría pensar o relacionar estos ejercicios de memoria con la memoria material, ¿no? Que es bien interesante e importante en los estudios, digamos, de la diáspora a propósito de los sitios de memoria y de la reivindicación de ciertos espacios geográficos como lugares de memoria. Entonces ahí eso como me parece interesante ese vínculo que eventualmente pudiesen realizar. Y lo segundo es a propósito de tus preguntas sobre, bueno, digamos, el itinerario de estas imágenes, los usos que se les pudieron haber dado. Y en un momento lo comenté en el chat interno que me hacía un poco recordar estas pequeñas miniaturas y ahí te quiero preguntar tu opinión con respecto a eso. Estas miniaturas que presentas me recuerdan un poco a ciertas cerámicas de pesebres, ¿no? Que he podido mirar, digamos, en el Museo Colonial de Bogotá, o bien también estaba acordándome que en el Museo de América hay otra serie de miniaturas de cerámicas que van representando oficios, ¿no? Y que en general se ponían en los pesebres. Pensaba en, digamos, en estas derivas que tú has estado evaluando, si has evaluado la idea de que sean imágenes de pesebres, digamos, actualizadas. Y justo como que recordaba que también tú presentabas que la manera en la cual la manera en la cual se habían adquirido las piezas había sido en una feria navideña, ¿no? Entonces no sé si has visto esa posibilidad, porque también es muy interesante. No, o sea, en el fondo permite también como contribuir a pensar, digamos, en qué otros escenarios o cómo, cuál era el uso, ¿no? Que se le daba a estas piezas, ¿no? Los posibles usos, dado que me parece que esa es la pregunta que tú tienes que está como ahí en construcción, ¿no? Su respuesta. Sí, respecto, claro, yo había leído ahí vi las imágenes también que mandaste en el chat. Y justamente una de las piezas que mostré, esta que tenía un fondo azul, era de este museo colonial el que tú Sí, señalaste. Y bueno, también incluso hay algunas piezas similares que tienen que ver con específicamente, por ejemplo, con el rey mago Baltasar, que están también en colecciones de arte colonial en Chile. Entonces sí, yo creo que es muy probable, de hecho por eso les mostré también esa imagen de estas ferias de la Alameda, donde se vendían todas estas piezas, donde la mayoría eran miniaturas también, y donde están esos dos temas. Está un poco el tema, por un lado, de la Navidad, pero también está el tema del juguete y del regalo. Entonces yo creo que las piezas parecen muy similares, pero creo que tienen diferencias. Y por ejemplo, una de esas diferencias es justamente la pieza que les mostré de la niña que tiene un pájaro en la mano y que es la única de todas estas piezas que tiene una base, que justamente es la base que tienen estas piezas de pesebre, como las que me mandaste del Museo Colonial en Bogotá o también las que he visto en otras colecciones. Eh, entonces, claro, yo creo que esas piezas pueden, sobre todo las que tienen base, pudieron funcionar como en estos pesebres, pero también creo que es importante el tema del juguete, que es algo que también distingue, que aparece en la época y que distingue también la tradición de la cerámica de las monjas con estas piezas de principios del siglo XX, y que no serían piezas de pesebre, sino que también hay un tema ahí simbólico el regalo de estas piezas, que creo que también hay que estudiar. Y con respecto, claro, al tema de los ejercicios de memoria, sí, yo justamente he tratado de ir articulando estos encuentros porque también me parece que son piezas que son muy relevantes porque parecen muy extrañas, pero cuando uno mira todas las imágenes que tenemos, son extrañas porque son cerámicas. Hay una colección, yo les decía, que es muy parecida en el museo, en el mapa, pero a mí me da la impresión que son piezas un poco más nuevas que estas. Em,
y que, claro, hay ahí un ejercicio de memoria, de hecho en estos encuentros de memoria bueno, también yo quiero plasmar en la publicación, bueno, aparecieron ideas que son también muy interesantes de lo que la propia comunidad también, o las distintas comunidades afrodescendientes actuales, piensan sobre estas piezas, sobre todo también porque son piezas de Santiago, eh, no de Arica, por ejemplo, lo que genera mucha extrañeza por lo que ellos mismos me comentan, y que también de alguna manera visibilizan esta población afrodescendiente, que no es solo del norte del país, sino que también está en el centro de Santiago, o sea, en el centro del país y en este caso en Santiago. Y allí viene también esta noción de esta artesanía que de alguna manera también retrata lo que ve. Entonces, es justamente un registro material, quizás uno de los pocos registros materiales, de esa presencia de estos sujetos en Santiago, que es lo que a mí me parece también muy interesante y que obviamente hay que seguir dándole vueltas. Por eso yo me pregunto ahí si pueden incluso ser autorrepresentaciones de esas mismas artesanas, porque también lo que yo he visto para la tradición monástica de la cerámica perfumada, también había ahí colaboración de esa servidumbre doméstica que no solo hacía servicio doméstico, sino que también las ayudaba en estos trabajos manuales que ellas hacían, como la repostería, como los textiles, hasta la cerámica. Entonces, justamente, sobre todo por la primera pieza que a mí me parece, yo incluso he llegado a pensar que es una pieza de transición que pudo haber sido incluso hecha por las mismas monjas, y que podría tener que ver con esa representación de esas mismas artesanas, porque también tienen estas miniaturas, más miniaturas aún, de las propias cerámicas que son las más típicas de las monjas. Entonces, bueno, hay una serie de preguntas que me han que resultan de eso, pero claro, creo que todas esas líneas encaminan a esos temas. Gracias, Alejandra. Montserrat. Gracias, Rafael. Yo voy a intervenir brevemente y bueno, quería agradecer a Jaime por la reflexión o lo que nos comentó respecto a Supercasó. Sí, yo creo que sería interesantísimo y un gran proyecto poder reunir la obra completa de este pintor e ilustrador, este gran artista, y también pensando en el tema de una memoria individual, ¿cierto?, que está retratada en esta obra pictórica. También rescatar un poco lo que decías tú, Jaime, en tu ponencia, de los cambios que van teniendo los artistas a lo largo de sus propias vidas, ¿cierto? Y reflexionar a partir de su obra sobre esta posible memoria esclavista, pero también quizás tomar un poco lo que decía Rafael, eventualmente también con alguna mezcla afro. No es improbable, ¿cierto? Pensando que la familia Ormeneta y quizá otros cuantos de la familia de Subercaseaux y de otras partes de la élite tuvieron un origen más bien humilde, ¿cierto? Y se enriquecieron muchos de ellos mediante la minería y luego comenzaron a participar del espacio de la élite tradicional. Entonces sí, yo creo que hay mucho, mucho por hacer todavía en ese ámbito y de trabajo a partir de la obra de una pintora en particular. En este caso es Pedro Subercaseaux, que aún hay muchísimo por explorar. Y lo otro que me quería como retomar, que me pareció súper interesante, es una cosa que dijo Dina al principio, que fue para referirse a las obras de artes como documentos etnográficos mediados por artistas. Me parece muy interesante esa definición de cómo estamos mirando también las obras de arte en diferentes soportes, como documentos etnográficos, ¿cierto? Que nos dan cuenta de una cultura en particular, de representaciones y una serie de posibilidades de análisis desde lo histórico antropológico, ¿cierto? Pero que hay que tener en cuenta de que hay una finalidad estética, por lo menos una finalidad estética en la creación de estas obras. Entonces es interesante o relevante, obviamente, poner el énfasis en ese punto. Me gustaría saber si eso lo tomaste de algún autor, autora, o en realidad es una definición que se generó a partir de tus propias investigaciones, y creo que sería un gran aporte para poder también pensar lo que todos hemos estado haciendo, lo que estamos aquí en este panel,
en estos últimos tiempos. Está en silencio. Tina. Ya. Gracias, Monse. Bueno, la verdad es que esta idea de, no sé, como de pensar la literatura de viajes o de pensar el tipo o, digamos, los géneros literarios que dialogan entre el texto y la imagen como un documento etnográfico tiene que ver como también con una manera de, pues la verdad es una reflexión, no sé, así como lo planteas como digamos, la frase, pues en el fondo es algo que hace parte de mi reflexión, pero está claramente mediado por el trabajo de Marie-Louise Prat, cuando habla en el fondo de cómo se construye esta relación entre imperio y conocimiento, ¿cierto? Pero también como las maneras en las cuales nos blindamos para entender los materiales, ¿no? También hay toda una discusión al respecto si este tipo de género literario es un soporte etnográfico, sobre todo en esta discusión de que cuando empieza lo etnográfico, disciplinarmente o no. Creo yo que es más bien una posibilidad metodológica de poder, digamos, aproximarnos con cierta distancia a unos materiales que tienen unas consideraciones que hay que tener, digamos, a la mano a la hora de analizarlos, ¿no? Como que efectivamente, así como cualquier otro documento o soporte de la historia, como una fuente de archivo, tiene una mediación, ¿no? Pero esta mediación tiene una particularidad y la particularidad es el ejercicio artístico. Entonces, por un lado, claro, está esta mediación de que el artista está permeado también por una ideología que le precede, ¿no? O sea, no está representando una realidad transparente, y que también, como mencionaba, implica una forma particular de producir saberes sobre un otro. Pero como tú muy bien lo dices, ¿no? También hay una dimensión estética. Y esa dimensión estética se cruza, ¿no? Con estas mediaciones a las cuales hay que atender en la producción, digamos, artística o creativa de un artista, ¿no? Como que efectivamente primero hay un modelo artístico, ¿no? De reproducción del arte sobre el cual se está posicionando, ¿no? Digamos, en el caso de las acuarelas, en el caso, digamos, de, no sé, las representaciones de Debret, les decía yo que tiene que ver con una, digamos, eh, una estética neoclásica, pero que tiene otras consideraciones, pero esa estética neoclásica también está funcionando, ¿no? Como régimen de visualidad que no obstante, así como un documento de archivo puede ser leído a contrapelo, ¿no? Como, entonces creo yo que es más bien esa posibilidad de entender estos documentos o la posibilidad de poder abrir el archivo colonial, entendiendo cuáles son las mediaciones que preceden las particularidades de cada soporte, ¿no? Eso. Perdón, Gracias, me Tina. gustaría decir algo, Rafael, todos, respecto de lo último de Subercaseaux, que creo que era lo más importante. Hasta ahora, respecto de lo que decía Jaime, hasta ahora lo que hemos recopilado de Subercaseaux, y este es el otro punto crítico, ¿no? No difiere en lo absoluto de lo que es la historia tradicional. Es decir, la colonia, negro esclavizado, negro sufriendo, mulatas sufriendo, negros transportados, cruzando por la cordillera o transportados desde África hasta Buenos Aires. Y después la independencia, sujetos afrodescendientes libertos, tocando en bandas musicales o participando en la guerra. Entonces, puede ser también, y esto es algo perfectamente atribuible a la representación que hace Subercaseaux, es que Subercaseaux, por una parte, puedo creer que genera toda esta visualidad en un espacio que no se visualizó mucho respecto de esta figura afrodescendente o la presencia afrodescendente en Chile, pero por otro lado, también está cooperando con la idea de que lo afro se detiene en la independencia. Y en esta etapa y posterior a la independencia ya no existe lo afro. Es decir, lo que estudiamos, lo que constantemente estamos criticando, es que lo afro en la independencia estuvo peleando, estuvo siendo o estuvo en el espacio patriota, y lo afro en la colonia era simplemente esclavizado. Y claro,
cuando nos metemos en la complejidad de la historia, vemos que hay una riqueza mucho más grande que eso. Entonces, es también esta otra visión que podemos ver en la figura sobre eso. Muchas gracias, Luis. Si no hay otro comentario, entonces damos por cerrado este conversatorio. No sé si Andrea, que tienes unas últimas palabras. Bueno, agradecemos a las expositoras, los expositores por participar de este conversatorio, así como a Afro Coquimbo, Alejandra también, por coordinar esta sesión y de antemano agradecemos también a quienes visualicen esta sesión a través de YouTube. Alejandra, te doy la palabra por si quieres dar unas palabras de cierre. Sí, bueno, creo que son muy interesantes la conversación, creo que son reflexiones que probablemente todos vamos a seguir realizando y que creo que tiene que ver también con cómo miramos estas imágenes, como documentos históricos, como documentos etnográficos, como documentos políticos también, como documentos mediados por múltiples elementos, por el artista, por la dimensión estética, por el contexto, por una serie de elementos que complejizan y problematizan este tipo de imágenes. Y finalmente también cómo podemos ir articulando estos, a propósito de lo que señalaba Jaime, estos modelos de representación que también vienen desde diferentes, de alguna manera, desde diferentes perspectivas. Así que, bueno, me quedo con esa reflexión y también agradecer sus ideas, sus comentarios, sus reflexiones y también al proyecto Afro Coquimbo por gestionar, bueno, todo este conversatorio que probablemente, y espero también que podamos seguir trabajando en un tema que creo que quizás a diferencia de otras latitudes, sigue siendo muy poco trabajado en Chile en el caso de estas imágenes y representaciones de sujetos afromestizos que creo que hay que seguir pensando y también seguir difundiendo. Muchísimas gracias, Alejandra. No sé si Montserrat, Luis, quieren... Ya, perfecto. Cerramos entonces. Los dejamos invitados también a revisar el contenido y actividades que se van a estar organizando en este contexto a partir del Instagram de Afro Coquimbo y también, como Alejandra mencionó anteriormente, les invitamos a seguir Afrovisual Chile. ¿Está bien el usuario, cierto? A través de Instagram. Eso, muchas gracias y hasta pronto.